El amor es la esencia misma del hombre, es la búsqueda del otro y el encuentro con uno mismo, es erotismo. Amar es vivir, buscamos amar y nos defendemos del amor por miedo. El amor es valentía, es coraje, es voluntad. Hola nuestros amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Amar. Y estoy hoy con mi querida doctora Natalia Saldarriaga y una servidora, doctora Yasmín Marimón. Y hoy les queremos comentar y explicar qué es la terapia de sexo. ¿Y por qué? Porque les tenemos tremendo episodio después de este que va a estar súper caliente. Prepárense, agárrense bien fuerte ahí de la silla, porque lo que viene... Sí. Entonces, mi posición el día de hoy va a ser de hacerle preguntas a nuestra profesional aquí, porque obviamente yo no soy sexóloga, ella es la sexóloga, sí. ¿No es cierto? Y lo que voy a hacer es que he tomado preguntas de nuestros followers, de los que nos están viendo, y también tengo pendiente preguntas de que clientes me han hecho por los años, y entonces voy a hacer esas preguntas para darles la información a ustedes. ¿Listo? Perfecto. Pregúntame. Bueno, primero que todo yo creo, para mí, y fue una pregunta que tuve, ahí mismo vimos a Carolina en el episodio de el sex area, su drogado sexual. Sexual, sí. ¿Qué es la terapia sexual? Mira, la terapia sexual es un tipo de terapia que se dedica a tratar problemas de la sexualidad. Y estos problemas afectan los problemas emocionales, relacionales, psicológicos, cognitivos, tanto de una sola persona o si estás en una relación. Entonces, combina la terapia psicológica, las habilidades que tenemos, y la aplicamos también con ciertos ejercicios a la parte de la sexualidad humana, que engloba el cuerpo, las emociones, las condiciones y también la espiritualidad. Okay, wow. Y el sexo, por supuesto. Muy importante. Muy importante. Ok, listo. Entonces, eso es la terapia sexual. Cuando yo voy a ir a una terapia contigo, o sea, ¿qué puedo esperar? Lo primero es, bueno, que me digas qué te está pasando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Okay. Mira, hace 10 años estoy con mi esposo y en los últimos 3 años he notado que mi deseo sexual ha bajado o que ya no siento el mismo deseo sexual, sí. Por ejemplo. O estoy en una relación nueva, digamos un hombre, una relación nueva, y me pasa por primera vez que no puedo tener una erección, ¿no? Sí. Y la primera vez que estuve con la muchacha, sí, lo sentí bien, no hubo ningún problema, pero ya después la segunda vez, la tercera vez, comencé a sentirme nervioso, o puede ser que tomé esa noche y tomé mucho alcohol y a la hora de tener las relaciones sexuales no tuve una erección y a partir de ahí se me desencadena una ansiedad, claro, que siempre estoy pensando voy a fallar, no va a ser posible, no voy a poder y entonces no tengo la erección. En ese momento, ese problema que es sexual, porque se refiere a un comportamiento sexual, comienza a afectar tu vida, la angustia, ¿no? Entonces comienza, si estás en una relación, a haber un patrón de evitación. Si yo no tengo deseo sexual por mi pareja está todo fogoso o tiene un deseo sexual porque me quiere, pero evidentemente el sexo es una forma de conectar y de demostrar amor, entonces voy a evitar esa sexualidad, mi pareja se va a sentir rechazado y ahí comienzan entonces las dinámicas de lo que es la sobrevivencia. Sí. No, porque ahora me comienzo a sentir presionada, sofocada y a veces lo hago porque es mi deber hacerlo, porque es lo que le toca como esposa, porque la sociedad, para que no se ponga enojado o bravo, porque si no tiene sexo entonces cambia de humor y está de mal humor todo el tiempo. Entonces ahí comienza el sexo, entonces a emparejarse con lo que es obligación. Sí. Señores, y el sexo históricamente se ha tratado como para procrear, ¿no? Desde la parte reproductiva. Uh-huh. La mujer en la etapa medioeva, que es la etapa más reprimida de la historia, sí, donde solamente se utilizaba una posición, el misionero.
¿no? Era el matrimonio, el hombre encima de la mujer no te muevas porque esto es solamente para procrear. Claro, ese hombre cuando salía de la casa tenía la calle, las concubinas, una tras de otra en fila, y entonces disfrutaban realmente la sexualidad. La pobre mujer se quedaba en casa ahí con su rol muy bien establecido. Sí. Y siempre, en todas las sociedades, ha habido estas dobles estándares también sobre la sexualidad y esa herencia de los roles de género, de cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre, también forma parte de los problemas que aparecen en la sexualidad en la pareja y en uno mismo, ¿no? Porque ¿cómo te defines tú sexualmente o eróticamente? ¿Cómo me defino yo? Sí, claro. Bueno, tú dijiste que esto íbamos a poner la cosa caliente, nos vamos a ponerla caliente de verdad. Bueno, por algo me puse este vestido, ¿no? Como una tigresa. Esas botas rojas que me encantan. Miren las botas rojas, caballero, me encantan. Me las regaló mi mamá. ¡Ay, sí! Tremendo entrenamiento, educación sexual. Mira, mijita, ponte estas botas rojas cuando estés con tu esposo. Yo definitivamente yo sería una tigresa. Pero tengo que decirlo, ya que estamos hablando de la estigma, yo creo que hubo mucha vergüenza antes de, ¿no es cierto?, el furor, ¿no es cierto? Ya después de estar casada por varios años, aprendí a disfrutar el punto que soy una tigresa y que pues a mi esposo obviamente me gusta. Está feliz. Ay, ya, me pusiste roja, azul, amarilla. Pero qué bonito que después de 20 años que se conocen... 23 nos conocemos, 21 casados. Sí. Bueno, 23 años de relación, qué bonito que hoy sientas de la misma forma que cuando lo conociste. Sí. Con la misma intensidad, ¿no? Porque ese es uno de los mayores problemas que vienen cuando las parejas buscan ayuda, es porque hay un mismatch, una desigualdad en la intensidad sexual. Sí. Y a veces, bueno, uno de los factores principales para la mujer como para el hombre es el estrés. Porque cuando hay mucho estrés, hay más cortisol en tu mente, tu foco de atención, estás atendiendo a muchas cosas al mismo tiempo y la sexualidad entonces deja de ser prioridad. Es más, deja de existir en tu lista de cosas que te hacen sentir bien. Sí. De lo contrario, la responsabilidad. Cuando es responsabilidad, no hay erotismo, ¿no? Porque si tengo que pensar en que mañana tengo que ir a comprar esto, hacer lo otro, los niños, el pamper del bebé, cámbiale, que se va a gritar, que si me tengo que levantar, que si no estoy durmiendo bien, el trabajo, que si... No hay nada de erótico en eso. Sí. ¿No? Entonces es muy importante hacer esa separación, porque tú cuando tienes ese deseo por tu esposo no estás pensando de que mira, ayer no lavaste los platos, o sea, no te estás quedando con eso en la mente, sino tu contexto interno mental es decir, ay, cómo lo deseo, mira, que tú lo miras y tú le dices, mira qué lindo es, después de 20 años todavía este hombre me prende, mira qué bonito, y mira su pelo, y mira su barba, y mira su no sé qué, ¿no? Entonces, ese contexto interno hace que te sientas ese deseo sexual. Sí, sí. Y es muy importante mantener, el contexto es no solamente la situación, pero tu estado interno mental. Y nosotros las mujeres necesitamos contexto. Sí. Porque los hombres ya lo tienen ya, ahí, en el hardware. Ellos nacen con contexto. No, mentira. Culturalmente, socialmente, ellos aprenden, tienen un poco más de permisos, digamos, sociales. Mucho más permisos sociales de experimentar y vivir su sexualidad. Sí. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre la respuesta sexual del hombre y de la mujer. Sí. Algo que me vino a la mente, y no soy la sexóloga, pero como yo lo veo y como lo trabajo es mucho con la atención plena, que es lo que tú estás diciendo, uno tiene tantas cosas en la cabeza, me desocio porque me toca, porque es mi trabajo, o me desocio porque hubo un trauma, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto? No puedo sentirlo porque estoy pensando en todo lo que tengo que ver, hacer todo el día. Entonces, esa atención plena de estar poniendo cuidado a todos mis sistemas sensoriales. Obviamente me iba a decir una palabra que es que me da pena. Lo veo por los ojos. Que la liga. Me la como por los ojos porque mi esposo para mí es lo más hermoso de este mundo. Qué lindo. ¿No es cierto?
Pero entonces es todo, o sea, cómo huele, la piel, o sea, todo eso es lo que me enfoca. Ajá, sí, sí, entonces si nos estamos enfocando en eso cuando estamos teniendo relaciones, todo el resto pasa naturalmente porque sí somos animales. Sí, ahí está hablando del erotismo. El erotismo lo podemos encontrar en los olores, en el tacto, en los sonidos, o sea, cuando se hablan mutuamente. Hay personas que no les gustan hablar durante la sexualidad, por ejemplo, pero no importa, o sea, solamente el hablarse al oído, el hablarse mirándose a los ojos, la comunicación no verbal, el sabor, ¿no? El sabor de cuando lo besas aquí, el sabor del beso, las sensaciones de los labios cuando se besan, o sea, hay muchos componentes eróticos. Los comportamientos son muy eróticos, la forma de vestir puede ser erótica, la forma de hablar, mira cómo habla así, me enciende cuando habla así todo por teléfono. Entonces, son formas, el erotismo no es sexo, el erotismo no es solamente sexualidad, lo engloba todo, todos tenemos nuestro ser y nuestra esencia erótica. Ahora, tenemos que pensar sobre eso, tenemos que concientizarnos de eso y tenemos que darnos cuenta de que está muy enfocado con el placer. Y el placer viene por las sensaciones físicas, pero también las sensaciones, cómo interpretamos las sensaciones. Ahora estamos hablando del cerebro. Porque si yo tengo una creencia de que, ese olor no, o eso no me gusta, o una de rechazo porque aprendí que eso es malo, o sea, aprendí, por ejemplo, que tocarme es malo, no me voy a tocar, ¿no? O si me toco, voy a estar pensando de que, soy una persona mala porque ahora me estoy tocando, ¿no? Porque cuando me pasó, quizás tuve un padre que me dijo, no hagas eso. Entonces ahí aprendí de que tocar mi cuerpo no está bien. Y ahí comienza entonces la represión sexual. Sí. Entonces es una combinación, o sea, la estimulación con nuestros 5 sentidos, nuestras creencias, nuestros guiones sexuales y la parte emocional que evidentemente está relacionada con todo eso. Sí. Bueno, entonces quiero traer preguntas, ¿no es cierto? Porque hablamos de yo estoy satisfecha, sin embargo hay personas que ahora tienen dificultades. Entonces estoy tratando de traer preguntas que he visto de nuestros followers. Y una pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona tiene cierto gusto, ¿no es cierto? No solamente de la frecuencia, pero de pronto una posición en específico, ¿no es cierto? Y la otra pareja, nada que ver, hasta se puede sentir un poco invalidada. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo tratarías tú eso en una terapia? Sí, lo primero es ver si no existe una lucha de poderes más allá de la sexualidad. Porque muchas veces cuando la relación tiene un conflicto emocional o no tienen una comunicación sexual abierta y flexible, estos problemas comienzan. Porque si a ti la posición que estás usando te siente incómoda, porque quizás no es una posición que sientes un poco más hacia adentro, que te molesta, que no sientes tanto placer. Digamos, nuestro mayor placer está en el clítoris. El clítoris tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas. Yo siempre digo que es nuestro santuario es el clítoris, San Clítoris. Tengo un amigo que me dijo, me encanta esa religión. Amén. Pero también la tercera parte de la entrada vaginal es la donde más nosotros sentimos, ¿no? Entonces, por eso el mito del pene grande tampoco, ¿no? Hay formas erógenas en nuestro cuerpo donde podemos sentir. Las personas, por ejemplo, que son paralíticas completamente, pueden sentir placer y pueden tener orgasmos con otro tipo de estimulaciones, o sea, por ejemplo, estimulación del cuerpo, besos en el cuerpo, y también con su imaginación pueden llegar al orgasmo. Sí. Entonces hay muchas, digamos, trabas, y que si no hay una comunicación sexual abierta en esa pareja, comienzan las dificultades. Yo tengo que decir, si esta posición me incomoda por alguna razón, lo converso contigo y buscamos entonces una alternativa que se sienta bien para los dos. Cuando hay diferentes energías sexuales, que puede también pasar muy comúnmente, de hecho pasa muy frecuentemente, hay que ver también para qué tiempo se le está dedicando a la pareja, ¿no? Porque si dice, bueno, vamos a hacer un rapidito porque no tengo tiempo. Ok, los rapiditos son válidos.
Los rapiditos son válidos, pero cuando haces un rapidito porque es tu rol, porque no tienes tiempo, porque no quieres que se ponga bravo, porque entonces ya ahí comienza una connotación negativa. Sí. No, yo quiero hacer un rapidito porque quiero sentir el placer, aunque sea 10 minutos, no importa, pero es intenso, es calidad, ¿no? Y cuando parte de la comunicación sexual es tus fantasías, qué te gusta, qué no te gusta, dónde te gusta, cómo te gusta ahora, te gusta para siempre, sabes qué partes de tu cuerpo, y también, y para compartir, tienes que conocerte a ti, ¿no? Y como mujer y como hombre sexual, erótico, ¿cuánto te conoces? Y qué valor le das a lo que conoces. ¿No? Entonces es una componente de factores. Yo siempre le aconsejo a las mujeres, menos que a los hombres, porque los hombres siempre tienen una relación muy estrecha con su pene, pero las mujeres no, con su clítoris o con su vulva. Siempre le aconsejo a las mujeres como una forma de autoconocerse, de coger un espejo, ¿no? De coger un espejo, de ponerse el espejo y de observar, los colores, nuestra vulva cambia, también con los niveles de intensidad de excitación. Que observen esos cambios, cómo se produce la dilatación de los labios mayores, los labios menores, a medida que te vas estimulando a ti misma, ¿no? Y también lo que es la lubricación. La lubricación es muy importante. Hay mujeres que tienen dificultades para lubricar. Los mejores son los que son a base de agua, que son los más saludables para el cuerpo. Entonces tómate el espejo y comienza a observar, comienza a tocarte, a ver qué partes son más sensibles o no, qué partes se siente más placer o no, qué movimientos tienes más placer, los movimientos en el clítoris, movimientos circulares, movimientos hacia los lados. El clítoris es diferente para todas las mujeres, la vulva es diferente en todas las mujeres. Entonces, conózcanse. Ese es como el primer paso. Pero antes de conocerse, el primer paso es realmente darse permiso para hacerlo. Sí. ¿No? Porque el permiso es lo que la sociedad nos quitó desde el principio. No hagas, si lo haces, entonces eres mal vista. Y es histórico, no viene de estos años, o sea, es años y años y años, ¿no? Esta dicotomía de la mujer esposa en la casa y la Madonna, ¿no? La mujer que está en la calle y que hace este tipo de trabajo, digamos. Porque si no, no eres pura y vista como que puede ser... Exacto, la dicotomía entre la pureza y lo impuro, que todavía vive aquí en nuestra programación. Si hablamos de la programación intergeneracional e histórica, es parte de esa herencia de que yo estoy hablando. Tengo tantas preguntas, pero también quiero... ¿Qué preguntas? Yo estoy aquí para eso. Pues, quiero también preparar a la gente para el programa, porque creo que va a ser para alguna gente puede ser un poco sorprendente, digámoslo así, ¿no es cierto? El programa. Entonces, no quiero irme mucho al lado porque creo que preguntas hay miles. Cuéntame tú, para traer esta otra persona, para traer a Carolina, ¿no es cierto? ¿Cómo tú trabajas con una persona como Carolina? Y Carolina explica quién es, explica cómo trabajas con ella y no solo de cómo trabajas en el rol que ya hicimos el programa, creo que es el programa número 5, si no estoy mal, y cómo trabajarías con ella cuando se trata de lo de todo de Fetish, que es el programa que viene. Sí, Carolina Lainez, que la tuvimos de invitada en nuestro programa, uno de nuestros programas pasados, es una sustituta de pareja sexual. Entonces, ella es mis ojos y mis manos, ¿no? En la terapia sexual no existe, por lo menos la terapia sexual que yo hago, no hay desnudos, no hay contacto entre cliente y terapeuta. Los ejercicios son ejercicios que se mandan a hacer a la casa y después se revisan en la terapia. Carolina es la persona encargada entonces de trabajar con la persona, digamos que estamos trabajando con una persona con una disfunción sexual, digamos un hombre con una disfunción sexual que tiene mucha ansiedad a la hora de estar en la intimidad. Entonces ella comienza a trabajar con él con la respiración, con el consentimiento, con la confianza con la otra persona, la confianza con ella evidentemente como profesional y la confianza consigo mismo. Y cuando ella trabaja con eso,
en vivo, digamos, somáticamente, entonces ella y yo nos comunicamos de cómo progresa ese tratamiento y yo entonces en la terapia con la persona trabajo las dificultades que está teniendo de forma cognitiva. Tenemos que parar. Y de forma emocional. Entonces, de forma cognitiva y de forma emocional. Digamos que si la persona en el momento de Carolina está ¿cómo se siente esto? Y la persona está pensando, ay no, estoy pensando en que mañana tengo que trabajar, ¿no? Eso lo tratamos en terapia. O sea, ¿qué pasó cuando ella te estaba haciendo así, que tu mente, sentiste que tu mente se bloqueaba? Sí. Eso lo tratamos en terapia. Y a medida que eso avanza, ¿no? Digamos que la persona, hay un proceso de desensitización, también que viene con el tocar. A medida que la persona avanza, también yo entonces le doy ejercicios para que él haga con ella, ¿no? Ahora tenemos que trabajar, ya te sientes cómodo cuando te tocan acá, ya te sientes cómodo con el desnudo, te sientes cómodo así. Ahora vamos a trabajar con tú aprender a decir que no, ¿no? Por ejemplo, sí. Entonces esa persona trabaja con Carolina y cuando Carolina le tiene algún acercamiento, entonces él aprende a decir no de esta forma, no así, no más suave, no en esta parte del cuerpo. Entonces ese es el trabajo combinado de la terapeuta sexual y una terapeuta sexual sustituta que sería Carolina. Evidentemente las dos personas tienen que tener una formación en sexología. Carolina tuvo que pasar un curso de especialización en esto, también con supervisión, con práctica para hacer el trabajo que hace. O sea, hay mucha profesionalidad y hay mucha ética en este trabajo porque estamos hablando de un área que es muy sensible para las personas, pero además un área que también está lleno de culpabilidades, de vergüenza, de angustia. Entonces nosotros como profesionales tenemos que conocer que estas personas también tienen muchos límites, ¿no? Y esos límites hay que respetarlos. Y poco a poco hay que ir mucho como qué necesita esa persona y a dónde quiere ir a esa persona. Sí. ¿No? Si la persona dice, bueno, esto no es mi meta, no es la meta. Y siempre se trabaja en presente con la persona que quiere. Lo que estás diciendo me acuerda de Systematic Desensitization en trauma, sí. Que me parece como igual, o sea, sí. Uno primero lo habla, bueno, no sé si lo imaginan, o sea, hay un paso de imaginación y después lo que es en vivo, que es ella de verdad tocando, ¿no? Bueno, la imaginación realmente siempre es en vivo cuando se está con Carolina, ¿no? Entonces es la parte de los pasos. Hablamos en terapia, hacemos, pues, la primera sesión es una evaluación completa de la historia sexual, de la historia emocional, de la historia familiar, de la historia de trauma de la persona, la historia de las relaciones, y de ahí sacamos un diagnóstico. O sea, cuando hay diagnósticos, generalmente lo hay, sí. Y entonces el tratamiento, y la etapa inicial de ese tratamiento es, bueno, puede ser autoconocimiento, puede ser creencias negativas, bloqueos, y entonces al mismo tiempo comienza ahora el trabajo con Carolina. Que la primera base con Carolina es la creación de la confianza, el consentimiento, dependiendo también del problema específico que sea. Okay. Muy interesante. Y cuando se trata de lo que vamos a ver, el programa que nos toca ahorita la próxima semana, ¿cómo trabajarías con ella usando esas técnicas de las que vamos a hablar de fetish, ¿no? ¿Nos puedes un poquito explicar de qué es fetish y cómo se aplica eso en la terapia? Sí. A ver, el fetichismo es la atracción por un objeto o por un comportamiento que te excita, ¿no? Por ejemplo, esas botas rojas que tú tienes puede ser un fetiche, ¿no? Y eso es la forma en que tú te sientes erótica, en que tú te sientes excitada, y es lo que tú vas a utilizar para jugar un poco con tu pareja. Okay. Eso es saludable. Ahora, hay tipos de fetichismos que ya se convierten en trastornos porque se convierten en dependencias. Okay. Cuando la única forma en que tú puedes sentirte excitada o excitado es a través de un tipo de fetiche, y hay un comportamiento, bueno, compulsivo también, sí. Pues no es saludable, sí. ¿no? Porque entonces no estás viviendo la intimidad, estás sí. viviendo un tipo de comportamiento que trae mucha fijación, ¿no? Okay. Entonces, si yo solamente puedo excitarme cuando me pongo las botas rojas, y no me excito además de ninguna otra forma, y si no me pongo mis botas rojas no me excito, no, eso te va a traer dificultades en tu relación.
Claro. Y te puede traer también a ti angustia. Entonces, ese criterio de la angustia, de las dificultades en la relación, de querer experimentar la sexualidad de una forma diferente, comienza entonces a ser los síntomas del problema. Como por ejemplo las personas que les gusta ser vistas, o sea, como que es ese peligro, ¿no es cierto? ¿Cómo tratarías tú algo así? Bueno, estamos hablando del exhibicionismo, ¿no? Entonces, con el exhibicionismo, que estamos hablando ahora de parafilia, exhibicionismo... Entonces ya no es fetish. Fetichismo es un tipo de parafilia. Exhibicionismo, voyeurismo son tipos de parafilia. Bueno, la pedofilia es un tipo de parafilia, ¿no? Que es la atracción hacia los menores. Entonces, hay tipos de parafilias que... De nuevo, son el para qué, volvemos a la etapa del para qué. O sea, el deseo sexual, hay una atracción. Esa es la diferencia entre una adicción sexual y una parafilia. Hay muchos síntomas que se interponen, pero la distinción es que la adicción es para escapar, es una compulsión, se siente fuera de control, y la parafilia se trata de una atracción sexual. Hay un deseo ahí sexual. Digamos que ese objeto que está ahí me atrae sexualmente, ¿no? O ese rol que yo tengo, hay muchos roles, el grupo de BDSM, sadomasoquista, las personas que practican los comportamientos sadomasoquistas, sumisión dominante, que es un grupo con reglas saludables, o sea, no estamos hablando de patología ni de trastorno, que son las personas que tienen los juegos de roles, ¿no? Entonces hay uno que se llama pony, por ejemplo, que se visten como si fueran ponis. Y entonces ahí está la persona que domina al pony, entonces sale la persona caminando como un pony y la otra persona que es quien domina. Eso causa placer, como el dolor, que también causa placer. No son prácticas sexuales que no son tradicionales, le llamamos kinky. Son patológicas, son saludables. La línea de la patología y de la salud tiene que ver con, primero, el consentimiento. Si lo estás practicando con una persona que respeta tu consentimiento y que respetas las reglas, es saludable, ¿no? Porque la sexualidad es sobre consentimiento y respetar esos límites, permiso y seguridad. Las palabras que se utilizan para la seguridad. Si yo te digo rojo, es porque el dolor ya está pasando mi umbral, porque no quiero llegar ahí, ¿no? Si yo te digo amarillo, es porque es un dolor que me está causando placer, ¿no? Si te digo verde, sigue porque me está causando mucho más placer. Entonces hay palabras y hay palabras clave. Cuando tú dices esa palabra, tienes que parar porque no lo estoy disfrutando, ¿no? Entonces esos grupos tienen sus propias reglas. Eso es saludable. Ahora, cuando se convierte en una fijación, en algo que tengo que hacer, que no te deja disfrutar, se convierte en una causa de angustia, pues ahí sí es un problema. Y así pasa con las parafilias, ¿no? Se convierten en trastornos. Sí. Tú sabes que se me dio la pregunta a la cabeza de siempre el por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué una persona tendría una satisfacción en o vestirse de caballo o pegar a la persona cuando está vestida de caballo? Mira, hay mucho de esto es aprendido. Por ejemplo, si aprendido, pero también no siempre está conectado con trauma. O sea, quiero como aclarar que el estigma de que las personas que tienen estas prácticas no tradicionales sexuales o están enfermas o tienen una historia de trauma, no, quiero quitar ese estigma. A veces son personas que sienten la necesidad de disfrutar el placer de una forma diferente, ¿no? Porque placer es eso, el placer es descubrir lo nuevo, es la curiosidad. Es como si tú estás en una relación, bueno, por 20 años con tu esposo, por ejemplo, y están no cansados, pero ya, es como yo digo, si tú comes arroz y frijoles todos los días, en algún momento vas a decir, bueno, échale un poquito de picante a los frijoles, aunque sea, para cambiar, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la sexualidad. Si tú todos los días utilizas la misma posición, todos los días te vas para la cama, todos los días, va a llegar un momento en que tu cerebro no va a sentir la misma estimulación. Y la curiosidad y la búsqueda de lo nuevo es parte del erotismo y es parte del deseo sexual, ¿no? Entonces hoy, mira, me voy a meter en la ducha contigo.
Y hoy los niños no están en la casa, vamos a aprovechar en la cocina, ¿no? Entonces hay cambios que son como aventuras, ¿no? Sí. Y buscan esa conexión y lo disfrutas y juegas. El juego es muy importante en la sexualidad. Entonces son esos juegos de estos roles que se asumen, es eso, es un juego sexual que causa placer. Sí. Entonces el para qué a veces son comportamientos aprendidos. Por ejemplo, voy a volver al ejemplo de tus botas rojas, ¿no? Que son ejemplos evidentemente ficticios. Sí. Digamos que tú de niña, tu mamá tenía unas botas rojas. No las tenía. No las tenía. Por supuesto, son ejemplos ficticios. Sí, ya sé, pero digamos que cuando tú de niña te tocaste, porque tú de repente estabas así aburrida en la cama y te tocaste tu clítoris y ¡ay! Sentiste algo, ¿no? Y en ese momento estaban las botas rojas ahí. La asociación de las botas rojas con algo que se sintió positivo, placer en tu cuerpo, puede crear esa asociación de esa estimulación, ¿no? Y ahora las botas rojas se convierten, o digamos que tu cerebro vio las botas rojas y eso te estimuló, y entonces esa asociación es lo que pasa como comportamiento en el adulto, ¿no? Entonces ahora cuando yo veo esas botas rojas me voy a excitar. Y muchas veces, porque eso lo he visto en casos, está basado en traumas. ¿No? Fue lo que se vino en la incesto. Y les voy a mencionar igual un caso semi-ficticio de un niño que sufrió una circuncisión de pequeño, bueno, sobre todo por su religión. Y en el momento de la circuncisión él estaba usando unas medias blancas largas, ¿no? Evidentemente la circuncisión fue a sangre fría, no le pusieron anestesias, y de adulto, ese niño, las medias blancas son una fuente de excitación. Es paradójico, porque las medias blancas está asociado con el trauma, con el dolor físico que se sintió, pero eso precisamente es lo que hace tu mente, o sea, convierte la angustia en una fijación que también eventualmente trae angustia, porque como adulto, si viene a terapias porque tiene un problema, porque siente esa angustia, entonces las medias blancas se convierten en el fetiche, pero está asociado con ese dolor, con ese trauma. Eso es un ejemplo de cuando hay una historia de este tipo de asociación negativa en el cerebro. No, tú estás hablando... O otra modificación, solamente se excita cuando la mujer usa medias blancas, por ejemplo. Sí, es muy interesante. Lo que se me vino a la mente que lo quiero decir es, porque yo trabajo al otro lado solo con el trauma, obviamente el trauma, la recuperación de las relaciones con ellos mismos y otras, pero tú obviamente vas súper profundo, ¿no? Pero lo que se me vino es cuando hay incesto y también hay esa asociación y una normalización, y entonces los familiares a veces, pero ¿por qué no entienden? ¿Por qué todavía está relacionado con esa persona? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y entonces es esa asociación que toca trabajar. Cuando hay una historia de abuso sexual o incestos es abuso sexual. Es abuso sexual, es un tipo de abuso sexual. El trauma como adulta, porque hay tanta culpa, ¿no? Pero además, si esa persona no tuvo el apoyo familiar, que pasa también muchas veces, que la niña, bueno, vamos a hablar de una niña que fue abusada por el padrastro o el padre y se lo comentó a la madre no le creyó, que eso fue más todavía parte del trauma. Como adulta, parte de revivir el trauma es tener, por ejemplo, pesadillas o fantasías con el abusador, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede verse ella en un sueño dominando al abusador sexualmente, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí el cerebro? Está convirtiendo el sentido de no sentirse con poder, de no sentirse empoderada, porque una niña, ¿qué poder va a tener? ¿Qué recurso tiene una niña de decir que no, o de saber qué es lo que le está pasando en su cuerpo o en ese momento, ¿no? El niño sabe que hay algo que está pasando que no está bien, pero no exactamente no sabe qué es. ¿Qué hace el cerebro de adulto? Bueno, pues el cerebro de adulto le da ese poder en el sueño, digamos, es una pesadilla, pero es muy angustioso porque evidentemente esa persona no quiere tener ese tipo de relación con el abusador.
Entonces eso es trauma y se trabaja en la terapia con el enfoque traumático. Sí, sí. ¿no? Esos son los casos que yo veo a oposición a lo que tú ya estás más... ¿Y cómo afecta la parte de la sexualidad? Que esa persona no se va a sentir totalmente abierta a su pareja. Entonces va a tener muchos frenos a la hora de la sexualidad. Su cuerpo que ha almacenado ese trauma no va a responder de la misma forma. Y tenemos un mapa, nosotros utilizamos un mapa con colores para el cuerpo, donde, por ejemplo, el abuso sexual puede activar ciertas zonas del cuerpo que como adulto, si tú lo tocas, reacciona. Esa es una zona roja, y esas zonas se identifican en el mapa. Cuando hay zonas amarillas, son zonas que dependiendo, me lo puedes tocar, depende, si es más fuerte, si no lo siento de esta forma, porque tú puedes ser así, ¿no? Y se siente como una cosquilla, y esa cosquilla activa un trauma, ¿no? Entonces, me puedes tocar acá, pero no de esta forma, entonces es una zona amarilla. Y la zona verde, bueno, ya sabemos, es cualquier zona del cuerpo donde no se sienta placer. Entonces, ese ejercicio lo utilizamos para las personas que tienen una historia de trauma para que puedan identificar, y se trabaja también con la pareja, porque la pareja tiene que saber eso. Sí, sí, muy importante. También quería decir, y me encanta, o sea, que hablaste de eso, que hablaste de como un sentimiento, depende cómo estés tocando. Yo ¿Añadirías? Sí, todo lo en adición de todo lo que es sensorial, un olor. También puede ser, o sea, cuando te usas esta loción o este perfume, puede también activar un trauma y también va a... Pero otra cosa, otro lado, por ejemplo, porque yo sí trabajo el trauma, o sea, podemos ver lo que tú dices, no me puedo prender, o podemos ver el otro lado, que es que necesito bastante estimulación, y alguna gente busca estimulación en persona, y alguna gente no en persona, ¿no es cierto? Exacto. Pero, o sea, se puede hacer como ese fetish que necesito. Sí. Están los dos lados. Y los fetiches, por ejemplo, los más comunes es usar lencería, ¿no? Entonces utilizar la ropa sexy, lencería, bueno, mírate a ti hoy, ¿no? Como ejemplo, hemos traído un ejemplo aquí hoy. Son los más comunes, ¿no? O las parejas, por ejemplo, se amarran o utilizan sensaciones diferentes como hielo, ¿no? Tomas el hielo y te lo pasas por diferentes partes de tu cuerpo. Sí. En el parque, aquí, o sea, el cambio de los lugares donde se tiene la intimidad. Pero te dijiste en el parque. Porque bueno, a ver, eso no es en el parque, exhibicionismo. bueno, espérate un momento, porque eso depende, sí, eso depende de la seguridad que se tenga. Evidentemente, yo estoy hablando desde mi experiencia en Cuba. ¡Oh, cuéntame! Bueno, en Cuba no pases por un parque por la noche. No pases porque sobre todo porque, bueno, todo está apagado, no hay luz. Pero además de todo eso, tenemos el famoso malecón. Nosotros tenemos un malecón de La Habana, sí. Y tú puedes caminar por el malecón o puedes pasar y puedes ver a las parejas metiendo mano por aquí, metiendo mano por allá. O sea, wow. Es normal. Yo hablo de Cuba, no sé otros países, he visitado otros países y no lo he visto. Sí. Pero es muy común. Entonces, digamos que las personas no se espantan porque es parte de la normalidad. Como también es parte de la normalidad que tú vayas caminando, no importa la edad que tengas, y tienes al hombre que le dice, mamita, no sé qué. Entonces, hay piropos, que son piropos poéticos, pero hay piropos que son piropos donde la persona se siente invadida, ¿no? Entonces, eso pasa también muy comúnmente en Cuba. O vas caminando y tienes al hombre que te hace así. Sí. Mamita. Entonces, suena chistoso, pero realmente y pasa muchas veces cuando eres menor de edad. O sea, yo lo viví toda mi adolescencia. Yo iba caminando de mi casa a la universidad y eso pasaba muy comúnmente, ¿no? También como los exhibicionistas, como el que estaba escondido detrás del árbol, y tú sabías que en ese pedacito, todo el mundo sabía que ese pedacito siempre había una persona que se estaba masturbando, siempre. Entonces, por ahí no pases
Entonces son cosas que socialmente, o sea, nunca hubo una intervención, por ejemplo, con eso, aunque todo el mundo sabía. Todo el mundo cuando salía de la universidad sabía no pases por ahí, porque por ahí hay un tirador, que le llamamos tirador. Tú sabes, y ahí voy yo siempre yo es trauma, ¿no es cierto? Estoy pensando en trama social, porque Cuba es Cuba y todos sabemos que hay tremendo trama social en Cuba, sí. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay un trama que es tan colectivo, los síntomas son colectivos. Para mí, tú me dices eso suena como un síntoma colectivo de un trauma. Sí, mira, el trauma, pero yo creo también que es cómo se maneja la sociedad sexual, y también porque es una isla caliente. Entonces, pero hay muchas islas calientes y no son así. Sí, hay muchas islas calientes, pero también está la parte de la economía, ¿sabes? Que, bueno, ahí las personas andan con un chocito bien cortico siempre y con un bajichupa, o los hombres. Entonces, bajichupa se le llama... Baja y chupa. Se le llama como un top que no tiene tirante. Un top que no tiene tirante, se llama bajichupa. Y son el dialecto, ¿ves el lenguaje? Sí. ¿Ves el lenguaje? ¿Te compraste el bajichupa hoy? Ese es el lenguaje. Entonces tiene que ver mucho con la cultura, con la sociedad, con los permisos que se le ha dado tanto a la mujer como al hombre, y también está con la estigmatización de la mujer. Si sale hacia la calle con ese chocito cortico y ese bajichupa es porque quiere que le digan algo. Sí, eso sí es en todas partes. Eso sí es en todas partes. Pero en Cuba también el machismo, el sistema patriarcado, que es muy acentuado, hace que esos procesos se aceleren en la sociedad. Sí. Entonces sí, puede ser un síntoma de trauma, como tú dices, pero también tiene que ver mucho la cultura, los aprendizajes. Esto es algo que se aplaude en Cuba. Ay, mira el piropo, los piropos, este tipo de... o sea, no hay una represión, no hay una consecuencia a ese tipo de comportamientos. Entonces, si no hay consecuencias, es aceptado. Sí. Ay, yo he tenido, y no quiero irnos ahí porque quiero, pero yo he tenido conversaciones con eso porque yo tengo amigos que son de Cuba y en ese particular de esa libertad sexual, digámoslo así, o no sé si es libertad o un poco de perversión, ¿no es cierto? O el síntoma de cuando uno está tan retraído que no puede hacer esto, que no puede, y sí, vemos a los padres que le hacen eso a sus hijos, te retraigo, hay que tener alguna rebeldía, hay que tener alguna libertad, y again, por eso lo veo como un síntoma, pero sin embargo, no quiero, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero es una perspectiva muy interesante esa que acabas ahí, porque en Cuba está el alcohol, la música y la sexualidad. Eso es lo que caracteriza la sociedad. Sí. Y por ahí las personas escapan. No, claro, la sexualidad en Cuba es súper abierta. De hecho, parte de por qué yo soy terapeuta sexual es porque yo vivía en una sociedad que no estaba tan abierta como en Cuba, donde me encontré las personas, los clientes que veía que nunca habían experimentado un orgasmo, que no se conocía sensualmente. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo esto es posible? Una parte que yo no conocía, porque para mí la sexualidad era familiar, era abierta, y todo el mundo habla de eso, y bueno, la sociedad esta americana, bueno, Miami es un poquito diferente, pero muchos de esos casos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que estudiar la sexualidad para poder ayudar a esas personas que no se conocen, que no pueden hablar de esto, que no saben hablar de esto. Y estás hablando de los dos extremos. O sea, cuando yo pienso que voy a pasar por un parque y ver a la gente ahí, tú sabes, disfrutando, ¿no es cierto? Ese es un extremo. Y hay una pintura, se me olvidó cómo se llama, pero una pintura que es súper chévere que muestra eso. De cuando hay completamente caos, cuando hay completamente restricción, y en la mitad de la pintura es como ese balance de los dos. Claro, lo hacen discreto, ¿eh? No te vayas a pensar que están ahí los dos desnudos como si estuvieran en la alcoba de su casa. Tú hablas, yo me imagino. No. Lo hacen de forma discreta. Ok. Hace 15 años cuando yo me fui de Cuba. Ahora estoy segura, porque yo he visto los videos, que se ha sexualizado mucho los comportamientos, se ha sexualizado mucho el baile. Tenemos las canciones llenas de un lenguaje muy sexual. Están los niños, adolescentes, niños en las escuelas con diferentes tipos de bailes que se asemejan a posiciones sexuales. O sea, hay una desvalorización también del erotismo y la sexualidad que, como tú dices, llega al extremo. Entonces, no me sorprende que hace 15 años quizás la pareja estaba en el parque y te dabas cuenta porque
lo ves ahí, dos cosas, dos sombras oscuras, haciendo así, y a veces, pero ahora no me sorprende que eso haya progresado a una exposición, a un mayor exhibicionismo. Sí. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Espero que hayan por lo menos cogido una idea de lo que es el fetichismo y toda la complicación y la complejidad. La complejidad de la sexualidad, sí. ¿no? Que la sexualidad humana forma parte de tu bienestar, de tu salud mental, de tu salud emocional, tu salud sexual es una parte importante de tu bienestar. Muchas gracias, doctora Marimón. Un placer, doctora Zatarriaga. Y muchas gracias a ustedes. No se les olvide hacernos preguntas. Por favor, síganos. Acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en TikTok. Síganos, los amamos.